estén escuchando bien. Si alguien no me escucha bien, si no ve bien la presentación que estoy compartiendo, me lo hacen saber, por favor. Bueno, si no hay ningún comentario, vamos a iniciar con una breve oración. Vamos a pedirle al Señor que hoy nos ilumine, hoy nos comparta de su sabiduría, de su palabra. Amén. Así que vamos a orar. Acompáñenme a hacer una oración. Padre del cielo, en esta noche te agradecemos por esta oportunidad y privilegio que tenemos de reunirnos en tu nombre, de continuar estudiando tu palabra, de continuar profundizando en tus escrituras. Gracias, Señor, por esta libertad. Gracias por los hermanos que se están conectando. Gracias por los que se seguirán conectando en cualquier momento, Señor. Muchas gracias. Nosotros reconocemos, Señor, que todo lo que tenemos proviene de tu mano, aún el tiempo, aún la salud para poder invertir estos momentos. Y hoy te estamos pidiendo de ese espíritu de sabiduría, de esa revelación, de ese conocimiento de tu palabra, para que a todos nos ilumines en esta noche, para que todos podamos disfrutar, Señor, del alimento espiritual, que podamos salir edificados, Señor, que podamos ser ministrados por tu hermosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Rogamos por tu bendición sobre nuestras vidas. Rogamos que quites todo estorbo, que, Señor, alejes de nosotros toda distracción y permitas que podamos fluir en el estudio de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender tu palabra tal y como tú deseas que sea entendida. Ayúdanos a transmitirla tal y como tú deseas que sea transmitida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y te agradecemos porque sabemos, Señor, que estamos siendo bendecidos por tu palabra, bendecidos y estamos siendo prosperados por tu palabra en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra salud, en nuestros bienes. En el nombre de Jesús lo reconocemos y te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, te damos toda alabanza, toda adoración porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, eh, vamos a continuar con el tema que el pastor Josué ha estado compartiendo los días martes. Por eso eh, aquí tenemos titulado como Los vientos de doctrina. Él ha estado enseñando sobre varias cosas. Quiero recapitular un poco. Y el texto base de toda esta enseñanza es Efesios 4, versículo 14, que dice, para que ya no seamos niños sacudidos eh, por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, en los días pasados, en las semanas pasadas, el pastor estaba enseñando acerca de la doctrina de los fariseos, de la doctrina de los nicolaitas y de la doctrina de Jezabel, puntualizando esto, que no seamos sacudidos por las olas. Fíjense, las olas sacuden, ¿sí? Pero los vientos de doctrina nos hacen que vayamos de un lugar a otro, ya sea literalmente, nos hacen que andemos de una congregación o ministerio en otro, o nos hacen que estemos ahora analógicamente de un pensamiento, cambiamos otro pensamiento, regresamos a otro pensamiento, eso provocan los vientos de doctrina. Entonces, lo que el pastor ha estado enseñando los días martes es acerca de estas distintas doctrinas que vemos en la palabra y vamos a hacer un paréntesis porque seguramente el próximo martes vamos a regresar con la doctrina de Balaam y después me parece que falta la doctrina de los saduceos y el día de hoy vamos a simplemente hacer un paréntesis y a detallar un poco cómo dice este texto que en su segunda parte dice que vamos a ser llevados por todo viento de doctrina, pero dice cómo, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Entonces vamos a ser llevados por dos cosas,
por la astucia de los hombres, que la astucia de los hombres es una actitud propia, ahorita vamos a ver, es una actitud humana, y las artimañas engañosas es una elaboración de algo para engañar a alguien y mantenerlo en el error. Eso es lo que los vientos de doctrina van a provocar, que nosotros seamos seducidos por la actitud o la habilidad de una persona y por las situaciones, por las, aquí le llama, y me gusta cómo lo dice, las artimañas, o sea, es una estrategia del error para que sigamos en el error. Entonces, no se diga más y vamos adelante. Dice, la definición de la RAE para la palabra astucia quiere decir, en el bueno o mal sentido, que es alguien hábil para engañar o alguien que es hábil para evitar ser engañado o para lograr artificiosamente, o sea, no de una manera natural, sino de una elaboradamente para lograr cualquier fin. Entonces, viéndolo desde el ángulo que le está dando la palabra del Señor, en donde nos dice que va a haber hombres que con su astucia van a engañarnos para llevarnos en estos vientos de doctrina, quiere decir que esta astucia es la habilidad de personas que tienen para engañar. Una habilidad de personas que tienen para engañar. Ahorita, y al final yo creo, y en el transcurso vamos a ir hablando de cómo hoy en día vemos esa clase de personas. O sobre todo en las redes sociales, sobre todo que estamos tan expuestos a las redes sociales, a que cualquier persona toma una cámara, toma un micrófono y puede transmitir sus ideas. Bueno, la astucia, déjenme regreso, la astucia de los hombres en este mal sentido es un viento de doctrina. Hoy, ¿qué le llamamos viento de doctrina? No solo como lo ha estado explicando detalladamente Josué, no solo vamos a hablar solo de doctrina bíblica, de cosas espirituales, sino doctrina es toda aquella instrucción que se da y que se tiene que llevar a cabo de una forma práctica. Entonces, hay muchas personas que hoy en día están utilizando su astucia para engañar a otros. Y lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico primero, ¿sí? Es decir, vamos a ver los textos bíblicos donde vemos y encontramos que hombres utilizaron de su astucia para engañar a otros. El primer punto que vamos a ver es la astucia de los gabaonitas. Viene en el libro de Josué, capítulo 9, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: cuando los habitantes de Gabaón se enteraron que lo que Josué había hecho a Jericó, de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores, los gabonitas fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos, remendados, sandalias gastadas, remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. ¿Se da cuenta esta situación? Mire, hoy en día nada más situémoslo en las calles. Vemos que hay personas que se disfrazan de esta forma, que hasta traen recetas médicas para tratar de enganchar a alguien. Bueno, versículo 6 dice, vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel, hemos venido de un país lejano, haced pues pacto con nosotros. Ya no vamos a seguir leyendo la historia, pero usted recordará la historia que Josué hizo un pacto con ellos, que después cobró vidas de los hijos de Israel. Pero en este sentido, entonces lo que estamos viendo es que los gabaonitas actuaron astutamente para sacarle un pacto a Josué. ¿Y cómo lo hicieron? eh, Apelaron a los sentimientos de Josué al verse ellos disfrazados de miseria, de humildad, de necesidad, al verse así
Y de esa forma consiguieron que Josué hiciera un pacto porque Josué fue movido a ciertos sentimientos de compasión, tal vez de empatía, pero lo que Josué no se dio cuenta es que el Josué de la Biblia es que estaban actuando astutamente los gabaonitas para engañarlo, para sacarle un pacto, porque los gabaonitas sabían, si hacemos que este haga un pacto, él va a respetar su pacto aunque se dé cuenta. Mire, déjeme traducirlo de esta forma. Si logramos que estos hermanos en la iglesia se comprometan y les hagamos un billete, ¿eh? Y hacemos que se comprometan para que donen y aporten, porque les dijimos que los niños y que hicieran un pacto con el Señor y no sé qué, aunque después se den cuenta que nos estamos, que estamos usando el dinero para otros propósitos, déjenme etiquetarlo así, tipo las maratónicas que hacen en la televisión. Ellos saben, vamos a respetar el pacto que hicimos con Dios. Entonces, ese es el uso de la astucia. En este ejemplo, así la usaron los gabaonitas. Usaron su astucia para simplemente mostrarse en una condición física que le moviera los sentimientos a otra persona para que esa persona hiciera un pacto, hiciera un acuerdo, se comprometiera y dijera, ok, con estos no nos vamos a meter. Sí, miren, ellos no se meten con nadie. Esta iglesia que ha reconocido ciertas doctrinas de demonios y de la nueva iglesia emergente, pues no se meten con nadie y pues nos están pidiendo ayuda y nos están pidiendo que nuestro grupo de alabanza tan bueno que es, vaya a tocar a su iglesia y pues es que están necesitados y la astucia de los hombres seducen a los hijos de Dios. Entonces, los gabaonitas lo hicieron y podemos ver un similar en nuestros tiempos. Pero déjenme ir avanzando. Vamos a ver la astucia que utilizaron los espías de los sacerdotes en la época de Jesús. Vamos a ir avanzando un poco y luego vamos a ir aclarando cualquier situación que se nos quede. Y si tienen dudas, por favor, levantan su mano, escriben en el chat y vamos a ir un poco más adelante platicando esas dudas. Lucas capítulo 20, versículo 19. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle mano en aquella misma hora, hablando de Jesús. Entonces, ¿se da cuenta quiénes? Los escribas y los principales sacerdotes. Los escribas eran los estudiosos, los intérpretes de la palabra, los teólogos, digámoslo hoy en día, y los principales sacerdotes, los líderes. Procuraron echarle mano en aquella misma hora, pero temieron al pueblo porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Y acechándole, enviaron espías que fingieran ser justos. Tome nota de esta palabra. Enviaron espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna declaración a fin de entregarle el poder y autoridad del gobernador. Entonces, en este versículo 20 dice, enviaron gente, igual que los gabaonitas, que fingieran una condición. Aquellos, los gabaonitas, fingieron una condición de pobreza, de necesidad, de miseria, y estos estaban fingiendo una actitud que era la de justicia. Entonces, versículo siguiente, 21. Y le preguntaron diciendo, maestro. Desde ahí ya vemos el reconocimiento del justo, ¿verdad? Reconocen al Señor. Ellos decían que era un hijo de Belcebú, pero llegaron a decirle, maestro. Sabemos que hablas y enseñas rectamente. ¿Ve? Todo eso era falso, por eso siempre es importante leer el contexto. Todo esto es falso, ni lo reconocían como maestro, ni sabían que hablaba y enseñaba rectamente, estaban fingiendo una actitud, la de ser justos. Y no te guías por las apariencias. Fíjense, ellos estaban fingiendo y le estaban diciendo, sabemos que tú no te dejas guiar por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuesto al César o no? Pero él, Jesús, percibiendo su astucia,
les dijo, mostradme un denario, ¿de quién es la imagen, la inscripción que lleva? Ellos le dijeron del César, y usted sabe, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, no cayó en esa trampa que le pusieron, pero si usted se da cuenta, tenemos nosotros que tener una actitud como Jesús la tuvo y es percibir la astucia del engaño, la astucia de los hombres que tratan de seducirnos. Oiga, hermano o oiga, hermana, sabemos que usted es una persona devota, que todos los días ora y se congrega. Y yo, sí, sí, bueno, no es cierto, pero sí, 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 así es, trato de, sí, vamos, dígame, ¿qué necesita? ¿Verdad? La astucia, lo que nos lleva es, no simplemente es que, mira, aquí te enseño un billete y aquí te enseño otro y te engaño para que veas algo más, no, sino a través de seducir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, sobre todo, es como se logra meter. Los gabaonitas engañaron a Josué y a su gente a través de moverles a la empatía, a la compasión, al decir, bueno, pues no tenemos que ser tan mala onda, aunque el Señor nos dio la instrucción de darle cuello a todos los que estuvieran en Canaán. Pero mira, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacerlo de esa forma? No hay que ser tan sádicos. Bueno, los movieron, dicen los abuelos. Aquí en México el dicho es meten hilo para sacar estambre. Meten un pensamiento, siembran un pensamiento en nuestro corazón o en nuestra mente y ese trabaja por dentro de nosotros y salta en otra cosa. Entonces, eso no pudo suceder con Jesús. Llegaron con Jesús vestidos de esta apariencia, de ser justos, reconociéndole, no, nosotros sabemos que enseñas rectamente y te venimos a plantear una pregunta correcta. Entonces, la astucia de estos vientos de doctrina, la astucia de los hombres que se convierten en vientos de doctrina, que nos empujan hacia un lugar o hacia otro, la tenemos que discernir. Tenemos que percibir cuando esto está sucediendo. Y sobre todo, en los dos casos que llevamos bíblicos, se da cuenta que primero hay una, ¿cómo le llamaríamos? Una adulación. Usted que es tan bueno. Oiga, hermano, usted que cuando ora, yo siento que cuando usted pasa por a administrar las ofrendas, todo mundo da, ¿no? Se para. Es más, yo oí al pastor que dijo, no, cuando este hermano ministra las ofrendas, ay, se recogen buenos diezmos. Sí, pues es que el Señor me ha dado gracia, ¿verdad? Empiezan a meter un hilo. Y se recoge ese estambre, ¿no? Es decir, eso ya no es tan bíblico, ¿no? Es decir, siembran en nosotros con astucia algo para provocar en nosotros una actitud distinta. Esto no sucedió con Jesús. ¿Por qué? Porque percibió la astucia con la que estaban actuando. Pero déjenme avanzar. Una más. La serpiente y Eva. Segunda Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero temo que, el apóstol Pablo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Es decir, eh, eh, usted recuerda cómo fue engañada Eva. Otra vez, la serpiente se presenta para darle un mensaje medio tergiversado, bueno, no medio, tergiversado, mete algo en Eva para que Eva pueda producir, y usted sabe la historia, Eva le agrega algo más. Es cierto que el Señor dijo que no comieras de ningún árbol que hay en el jardín, y Eva se dejó sembrar ese sentimiento, ese pensamiento, esa semilla, y ella, usted sabe, contestó, no dijo eso, sino dijo que solo de pero que el día que comamos nos vamos a morir, y agregó información. ¿Qué quiere decir? Que la astucia se sembró y provocó algo más. Entonces, el apóstol Pablo dice que así como con la astucia la serpiente engañó a Eva, o ya generalicemos, los hombres
engañan a los hijos de Dios, nuestras mentes pueden ser desviadas de la sencillez y de la pureza. Es decir, la devoción que nosotros tenemos con Cristo debe de ser basada en la sencillez, en la humildad, en la pureza. Y esto puede ser desviado y podemos empezar a tener deseos impuros. Podemos llegar a tener deseos, por ejemplo, un deseo puro. El pastor estaba enseñando, me parece que fue el martes pasado, acerca de la doctrina de Jezabel y cómo Jezabel intentaba usurpar el ser profeta o el profetizar. Y entonces uno puede desviarse de la pureza cuando, en este caso, profetizando para tirarle una pedrada a alguien, ¿no? Ya nos desviamos de la pureza. Pero ¿cuándo vamos a ser desviados de la pureza? Cuando nuestra mente es desviada por la astucia de Satanás, que opera en los hombres, a través de los hombres. Nos aparece un video en cualquier plataforma que usted quiera y empiezan a darnos una enseñanza, una creencia. Yo exactamente hace rato estaba viendo un video que me apareció de un hermano cristiano que analiza a los filósofos actuales. Entonces, por ahí hay un filósofo muy conocido, al menos aquí en México, y este hombre decía, no, el tema es que la moral cristiana surgió de la envidia de lo que los ricos tenían. Entonces, por eso se dijo, no deberán ser codiciosos, porque tenían envidia de que los ricos tenían mucho. Y si uno se deja sembrar con esa astucia con que lo dicen, uno puede empezar a maquinar, a dejar que yo que este animal, porque la serpiente lo que eh, trata como cierto tipo de hipnosis, ¿no? Hipnotizar a su presa mientras la va como tratando de atrapar. Eso es lo que hace el enemigo. Su astucia lo que provoca es que parece que tenemos el foco en algo, pero nos está enredando por otro lado. Nos está enredando de tal suerte que nos hace hacernos preguntas, que no está malo que nos hagamos preguntas, pero fíjense, déjeme, lo voy a sacar totalmente del contexto, me lo voy a llevar a mi familia. Está y de pronto veo un video en donde dice una persona, oh, nunca sabremos lo que hacen las mujeres en secreto y nunca nos dirán la verdad. Estas son ciertas actitudes que las mujeres infieles tienen y pasan 5 y ándale, hay una que se parece, mi esposa está enojada, la hace. Está, y sigo trabajando. Y la serpiente está trabajando. Pero ¿y si será cierto? A ver, voy a investigar más. O voy a ver qué puedo para tratar de sacarle la información. Y ya estamos siendo seducidos por este engaño. Ese es un ejemplo, no es de la cuestión doctrinal, sino simplemente quería aclararlo de cómo podemos ir siendo seducidos por la astucia del engaño. Y es lo que hoy en día debemos de tener cuidado. Pero déjenme avanzar porque esto se pone todavía mejor. La segunda parte dice, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Entonces, estos
Niños en el Evangelio, niños no porque hayan llegado apenas, o también de los que acaban de llegar y de los que no han crecido, no se han desarrollado, van a ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Dijimos que llevados de aquí para allá lo interpretamos de menos de dos formas, literal y analógica. La literal es que son llevados de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio. No, sí, aquí no me gustó, me voy a otro lado. Y analógico es en su forma de pensar. Hoy piensan esto, mañana piensan el otro, hoy creen en el velo, mañana no creen en el velo y cosas así. Como astucia de los hombres, que ya repasamos estos, me parece que fueron tres casos, artimañas engañosas del error. Entonces, fíjate cómo se pone esto, las artimañas engañosas del error. La palabra se, se define o se puede interpretar, más bien, no es definición, es interpretación, como una parodia, como una farsa o como una insidia. Entonces, esta misma palabra griega que se utiliza aquí, las artimañas engañosas del error, se utiliza más adelante. Pensé que ya lo tenía aquí en este versículo, pero ahorita le voy a decir en cuál más. Este es, perdón, es que mi Biblia está en inglés, es Santiago capítulo 5 versículo 20. Santiago 5 20 dice, sepa que el que hace Déjeme regresar, déjeme regresar. Estábamos en, entonces, que el pecador, la Biblia dice, Santiago capítulo 5 versículo 20 que vive en un camino del error. Una persona que vive en un camino de error, eh, no, es como cuando Jesús dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, un, un pecador que opine, que quiera dar una postura sobre un tema doctrinal en la palabra, es un grave error, ¿no? Y a veces los llegamos a considerar. Entonces vemos a alguien que opina de la Biblia sin tener el mínimo conocimiento de la palabra de Dios, o simplemente porque ha escuchado de otros y de otros y de otros y opina. Y fíjese, lo peor de todo es que ahí estamos nosotros así como que,
considerando lo que está diciendo, porque tal vez tiene razón, porque lo que él dijo que le sucede, también me ha sucedido a mí, pero es una persona que vive en un camino del error. Y dice la Biblia que una persona que vive en un camino de error tiene multitud de pecados. Pero bueno, este es un punto. Déjenme continuar. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 18, antes de que se vuelva a caer esta cosa. Pues hablando con arrogancia y vanidad, fíjense, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Déjenme ponerlo en otras palabras con la traducción del lenguaje actual. Estamos hablando de las artimañas engañosas del error, que son un bien, que es lo que se utiliza para que un viento doctrinal nos empuje de un lado hacia otro. Veamos 2 Pedro 2:18 en la traducción del lenguaje actual. Dice, porque ellos, los que trabajan con las artimañas engañosas del error, para impresionar a la gente, fíjese nada, para impresionar a la gente dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlo, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Esto es doctrina, hermano. Esto es categórico. Esto usted y yo lo creamos o no, es una ley de Dios universal que dice que hay personas en este tiempo y en aquel tiempo que para impresionar a los demás utilizan esta seducción sensual y dicen cosas que no sirven para nada. Tratan de transmitir información que no sirve para nada. Eh, y los obligan a participar. Mire, por ejemplo, no sé si usted ha llegado a ver, pero hoy en día con todo este tema de, digámoslo así, de la ideología de género o algo, el punto antes era hay que respetar a la gente que tiene un pensamiento diverso. Nosotros le llamamos perverso, pero ellos le dicen diverso, ¿no? Ok, sí, sí, los vamos a respetar, pero ese no era el punto. Ya que avanzó, ahora no, ahora ellos quieren adoctrinar a nosotros los adultos, a los niños los quieren adoctrinar. En varios países hay ya leyes que se discuten para que los niños, o sea, van directamente sobre los niños, para que el niño que quiera cambiar de identidad y etcétera, el que lo quiera hacer, su padre tiene que aceptar y tiene que ayudarle a cambiar. Pero cuando nos damos cuenta, cuando vemos ese tipo de personas, su contexto, perdónenme, son personas que como muchos de nosotros éramos, sin Cristo, traumadas, acomplejadas, llenas de problemas que por eso instan, acechan a los demás para que los demás los acompañen. Entonces recuerde que artimaña es también insidia y acecho. Por ahí vamos a ver un versículo que dice en el libro de Efesios que es que nos vistamos o nos revistamos de la armadura de Dios para resistir las insidias del diablo. La palabra griega es la misma para resistir las artimañas del diablo. Es decir, el diablo va a tratar de seducirnos de tal suerte que va a envolvernos de una forma. Usted leyó que Dios hizo hombre y mujer, pero viene este hombre que vive en el error y le da toda una explicación que usted lo deja pensando y diciendo, bueno, pero es que, pues sí, tal vez nació con cuerpo de hombre, pero por dentro es mujer
no, pues sí es cierto, pues sí hay que respetarlo, y, o sea, lo que hay que respetarse, eso está en la Biblia, dice que hay que amar al prójimo, ¿no? Eh, pero resulta entonces que nos van seduciendo de cierta forma, que nos engañan y nos hacen que participemos. Por ejemplo, ¿a quién le afecta de los que se la pasan tratando de publicar eh, temas acerca del diezmo y las ofrendas? Pues ellos no son afectados si uno diezma, si uno no diezma. Lo que quieren es que uno se sume a ellos, y que como ellos dejaron de diezmar y de ofrendar, pues ahora todos seamos muchos, ¿no? Y están solo en esa condición. Entonces, recuerde cómo dice aquí, para impresionar a la gente. Nos tratan de impresionar. Las artimañas del error es tratar de impresionarnos, de llamar nuestra atención para que usted sea seducido, usted y yo seamos seducidos y digamos, bueno, sí, la Biblia sí es esto, pero, a ver, mire, dice el apóstol Sergio, todavía no estamos en diciembre, así que podemos hablar un poco de los temas navideños, ¿no? Eh, Oye, sí, sí, a mí me enseñaron que el tema del árbol y me enseñaron que esto, que el otro, pero pues yo veo a varios ministros y sobre todo a todos mis hermanos cristianos en Estados Unidos, todos lo celebran. Hasta ahora ya se sacaron fotos con sus pijamas y sus regalos y pues a lo mejor no está tan mal. Empezamos a ser seducidos por estas artimañas del error. Y recuerde, ¿qué es lo que sucede? Que necesitamos el Espíritu de Cristo para percibir la astucia de los que nos están tratando de engañar. Ok, no se preocupe, a lo mejor no tenemos esa habilidad espiritual para discernir, no la tenemos. Pero ¿sabe qué? Tenemos un apóstol, tenemos maestro, tenemos pastor, tenemos Biblia. El Señor nos rodea, es un escudo alrededor de nosotros y el escudo es una palabra para poder alimentarnos y proteger nuestra fe y nuestra alma de todas estas artimañas del error. Entonces recuerde que el error va a venir para hacernos participar, no solo para tener un entendimiento, sino para hacernos participar, para participar en lo que también una vez nosotros ya nos habíamos alejado. Bueno, el siguiente, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 17. Nos queda poco tiempo. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, fíjese una vez más, ¿qué es lo que sucede? Que el error es una corriente que arrastra. ¿Se da cuenta cuando vienen huracanes, maremotos, todo eso? No, el problema del viento no solo es que pega una vez, sino que va arrastrando lo que se va llevando. Entonces, la artimaña del error arrastra, es una corriente. Ay, pues es que, pues ya todo el mundo lo acepta, ¿no? Ya todo el mundo lo cree, pues hay que creerlo también, ¿no? Pues hay que entrarle también, ¿no? Entonces, pero fíjese, siempre hay una característica, que quien me quiere arrastrar al error, que la artimaña del engaño del error siempre va propiciada por un hombre, como dice aquí, 2 de Pedro 3:17, libertino, por un hombre que vive en el libertinaje, que ha estirado la doctrina, la palabra, para vivir como él quiere vivir y quiere que los demás participen de lo que él vive. No solo quiere que lo acepten, sino quiere que los demás participen. Ok, yo ya estoy viviendo así, ahora quiero que los demás vivan así. Esos son los que arrastran. Entonces, no caigáis de vuestra firmeza. Ya el apóstol Pablo está diciendo, fíjese, ya no le está hablando solo a los niños. Les dice, amados, sabiendo esto de antemano, ya sabemos que va a suceder.
Usted y yo ya sabemos que va a suceder, que el error tiene artimañas engañosas que nos va a querer arrastrar para enviarnos de un pensamiento de un lado a otro, de un lugar a otro, de una emoción a otra. No, ahora pues ya no creemos esto. Ahora yo creo en las energías porque me lo han demostrado. ¿Quién se lo demostró, hermano? Pues yo lo vi en TikTok. Ah, pero sí fue una demostración, ¿no? Y así, no caigamos de nuestra firmeza. Y uno más, Isaías 5:20. Y vamos a terminar ahí para darle paso a alguna pregunta, algún comentario. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy vivimos un tiempo en que las doctrinas de demonios, sí, las doctrinas de demonios, siempre ha tratado de permear en la iglesia, de atacar a los siervos, a los ministros, a los servidores, a los miembros, a las familias. Pero hoy en día vivimos en una época en que simplemente, porque yo creo que la gente no tiene mucho que hacer o movida por el diablo, eh, todo el tiempo estamos viendo que le llaman malo a lo que la Biblia le llama bueno y le llaman bueno a lo que la palabra de Dios le llama malo. Y nosotros debemos de estar, como dice la palabra, firmes, en guardia, atentos. ¿Por qué? Porque el, la artimaña del engaño, del error, va a venir contra cada uno de nosotros y va a venir para chocar, va a venir para tratar de seducirnos, van a venir todos esos pensamientos, todos esos sentimientos que la serpiente va a estar moviendo para atraparnos y para que nosotros empecemos a caer en la consecuencia del engaño, que es yo solito empiezo a concebir otra clase de pensamientos, como lo hizo Eva, como lo hizo Josué ante los Gabaonitas. Bueno, el Señor nos dijo que eh, conquistáramos esta tierra, pero pues estas personas pues, se ve que no tienen nada y aparte reconocen, vienen reconociendo lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo derribó Jericó. O sea, nos fabulan, nos soban de tal manera que nos hacen creer esa artimaña, ese error que nos están proponiendo, para que caigamos y seamos arrastrados y un viento nos lleve de un lado a otro. Y después ya no tengamos un pastor, no tengamos una congregación, no tengamos un ministerio al que pertenecemos. ¿Por qué? Porque estamos siendo llevados de un lado a otro. Es que yo vi este otro video por ahí en donde me mostraron ciertas situaciones que suceden con los apóstoles, me mostraron ciertas situaciones que suceden en las familias de los ministros, me mostraron esto y aquello, y empezamos a ser aventados de un lado a otro. Y recuerde que el versículo principal, que creo que por aquí lo dejé al final, no, déjenme, me regreso muy rápido. No seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Y sabe por qué? Porque vamos a sufrir. El cristiano que es movido por estos vientos de doctrina a través de la astucia de los hombres, de las artimañas del error, sufre. ¿Por qué? Porque regresa al lugar de donde el Señor lo había libertado. Y déjenme terminar con esta serie de versículos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Es palabra de Dios. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Miren, en la iglesia luego nos ponemos bien rudos. A ver, voy a analizar lo que está diciendo esa hermana que la conozco, que viene a la iglesia cada 8 días. Voy a analizar lo que está diciendo, pero no analizamos lo que dice el TikToker o el YouTuber, todo.
entra. Bueno, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual sabéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A estos primeros, a estos falsos profetas, a los que no tienen el Espíritu de Dios y a los que tienen el Espíritu del Anticristo. Versículo 5. No, versículo 4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Eso que nos quede claro. El TikToker, el YouTuber, el pastor por internet, a veces solo tienen su audiencia ahí. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo. Y el mundo los oye, porque lo que enseñan le agrada al mundo. Sí, sí, todos derribemos al patriarcado, ¿no? Sí, sí, todos los temas estos hoy de moda están en el mundo los oye. Versículo 6, pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿A quién? El apóstol Juan está diciendo, nos oye a nosotros, al fundamento apostólico que está en la palabra. El que no es de Dios no nos oye. No recibe la palabra de Dios, no recibe el fundamento apostólico. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El espíritu del error está en oír al mundo. No quiere decir que vamos a andar así con los oídos, no oigo, no veo, no, sino que prestemos atención, sino que nos dejemos seducir. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El espíritu de verdad está en que nosotros somos de Dios. Y lo que oímos es palabra de Dios. La palabra de Dios es autoridad para nosotros. Esa es doctrina lo que está ahí. Y todo lo que viene fuera, que nos trata de arrastrar y nos trata de llevar de un lado a otro, es del mundo. Y en eso se conoce el espíritu del error, los que oyen el mundo y la doctrina de Dios. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar, nos quedan 4 minutitos. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda, alguna pregunta al respecto. Eh, Aprovechen que hoy pueden hacer preguntas por el chat. Este, a ver si alguien tiene algo que comentar, puede levantar la mano para opinar, puede mandar una pregunta y si no, cerramos, nos despedimos. Bueno, parece que no. Ok, entonces, pues vamos a hacer una breve oración, hermanos, para despedirnos y un poco para afirmar el, el que nuestros oídos los debemos de prestar a la doctrina bíblica, a la doctrina que nace de la palabra de Dios y no nace de la astucia de un hombre. Vamos a orar, Padre del cielo, qué hermosa bendición el poder platicar entre los hermanos y el poder escudriñar tu palabra. Hoy entendemos que hay muchas corrientes en el mundo y que han surgido doctrinas en el mundo que tratan de seducir a tus hijos para apartarlos de la verdad y para arrastrarlos hacia otro tipo de pensamiento que al final el único fin es llevarlos al libertinaje, al pecado nuevamente. Hoy lo hemos estudiado un poco y te estamos pidiendo, Señor, que esta palabra también sea sembrada en nuestros corazones y que podamos trabajarla y podamos recordar que tu palabra es un escudo para nuestra familia, para nosotros, y tu palabra, Señor, la encontramos en nuestra Biblia de papel, en la
digitales, pero también en las enseñanzas de nuestros ministros, del pastor, de nuestro apóstol, de los ministros dentro del ministerio, y que podamos, Señor, utilizar esta palabra como escudo ante las insidias del enemigo, ante estas artimañas que tratan de seducirnos y apartarnos de la verdad para llevarnos por el camino del error. Ayúdanos a no permitir que nuestros oídos presten atención, que prestemos atención a tus palabras, que nos podamos sentar a tus pies como lo hacía María, que en ese discipulado que tenían en su casa, ella tomaba la mejor parte, se sentaba a tus pies y prestaba atención a tus palabras. Ayúdanos en este tiempo en el que surgen tantas voces, tantas doctrinas, tantas corrientes. Ayúdanos a ser de los que escuchan tu palabra, a permanecer firmes, a estar en guardia y a no dejarnos seducir por las artimañas del error y por las astucias de hombres que tratan de engañarnos y llevarnos a participar de lo que ellos mismos hacen. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, bendice a Josué, Señor, ayúdalo a recuperar su salud, su garganta. Bendice a todos nuestros hermanos, aquellos que estén padeciendo de alguna enfermedad. Decimos, enviamos esa palabra de salud, de sanidad a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo, primero Dios.